Ahí está, entonces empezamos de nuevo para poder decirlo bien, ¿no? Entonces, les digo que vamos a empezar con este tema que son los espacios de funciones. Y uno de repente dice, oye, espérate, ¿no? Cálmate, ¿por qué están yendo las cosas tan a prisa, ¿no? ¿Por qué de repente brincamos tan grande de complejidad, ¿no? Uno dice, oye, ¿ya qué te refieres con los espacios de funciones? Básicamente, desde que comenzamos en la segunda semana, nosotros comenzamos con el estudio de los espacios métricos, ¿no? Todo, básicamente todo lo que hicimos hasta el día de hoy, comenzaba con CX, un espacio métrico. Y bueno, algún paréntesis de la integral de Riemann-Stieltjes, pero es que este tiene otras características, ¿no? De hecho, podría parecer un tema un poco aislado, pero poco a poco los vamos a ir juntando en esto de los espacios de funciones, ¿no? Entonces yo les decía, básicamente todo comenzaba así, ¿no? O sea, X un espacio métrico. En el peor de los casos, uno agarraba dos espacios métricos, ¿no? Y comenzaba a chambear. Entonces, aquí, ¿cuál es el asunto? Pues precisamente queremos que X sea o bien un subconjunto de las funciones de algún lugar A en algún lugar B, o todo el espacio, ¿no? Menor, y por eso es menor o igual. Y entonces nosotros queremos comenzar a estudiar todo aquello que hicimos ya para los espacios métricos, ¿no? O sea, queremos empezar a estudiar, por ejemplo, bajo estas condiciones, ¿verdad? Son las iniciales, tomar X un subconjunto de las funciones de A en B. Pues uno nos podemos preguntar, ¿qué fue lo primero que hicimos? Fue allá darle una cuestión, una noción de topología, ¿no es cierto? Hablamos de topología en el espacio, entonces ahora será topología en un conjunto donde sus elementos son funciones. Caracterizamos la topología con la convergencia, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo sería hablar de la convergencia entre funciones? Y entonces aquí comienza un camino medio raro, ¿no? Porque aquí me gustaría hacer mucho hincapié porque es donde he visto que generalmente hay confusión, ¿no? Y es que lo que ocurre aquí es que empieza a haber un brinco de abstracción, ¿no? O sea, comienza de nuevo a hacer un brinco, porque antes, de repente, nos costó un poco de trabajo brincar de que X fuera los reales a hablar de X con una métrica arbitraria, pero pues de repente nos aferramos a lo que sabíamos sobre los reales para ir haciendo propiedades sobre los espacios métricos, ¿no? Ahora la bronca es que pues X ya es demasiado arbitrario, ¿no? Sus puntos son funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, noten esta, ¿no? Nosotros ya habíamos dicho que una sucesión, ¿no? Era una función con dominio X, perdón, con dominio los números naturales y contradominio el espacio X, ¿no? Esto era una sucesión. Si ahora nuestro X consta de funciones de algún tipo de un espacio A en un espacio B, pues entonces nuestras funciones, para cualquier natural que nos tomemos, nuestro FDN tendría que ser una función, ¿no? De nuevo, que tiene dominio A y contradominio B. Entonces, fíjense qué chistosos empiezan a ver las cosas, ¿no? Si A está en A, tiene todo el sentido del mundo que nosotros escribamos esto, ¿verdad? Porque ahora es la función enumerada con el natural n, que es esto de acá arriba, evaluada en el elemento A,
como la f vive aquí en las funciones, pues le entregamos un elemento en A y nos regresa una cosa que vive en B. Ah, pues es esta, ¿vale? Estas son de las primeras cosas chistosas que comienzan a pasar, ¿no? Entonces noten que ahora, pues nuestras funciones, perdón, nuestras sucesiones constarían de puntitos que son funciones, ¿no? Entonces a su vez vuelven a tener chance de decirnos qué onda con un valor. Entonces voy a introducir la notación un tanto de manera oficial para que no haya confusiones. No, nadie tiene problema si cambio a X de lugar. Es que comúnmente uno empieza con sea X, sea X, sea X, sea X, y ahora voy a agarrar a X de dominio, ¿no? Porque en la literatura pues, comúnmente viene así. Nadie se saca de onda, o bueno, cualquier cosa coméntenme, por favor, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con unas definiciones. Tomemos X y Y espacios métricos. La primera definición que se da precisamente es de este conjunto del fun XY, y pues lo único que quiero decir aquí es que son funciones, ¿no? Entonces son los subconjuntos del producto cartesiano tal que F funciona. Se acabó, ¿no? Por otro lado, nosotros definimos como en las notas este objeto, ¿no? B de X a Y, y son todas aquellas funciones de X en Y, tal que la imagen directa de X está acotada. Y también se define de las continuas, precisamente, ¿no? Nosotros ya nos aventamos también un tiempo estudiando el concepto de continuidad entre funciones, y entonces ahora queremos un saco que ponga ahí todas estas, ¿no? Entonces, precisamente se conoce como C de XY, y son el conjunto de todas aquellas funciones de X a Y, tal que F es continua. ¿Vale? Y así se pueden hacer notaciones de muchos lugares. Precisamente los espacios de funciones son un lugar muy trabajado, ¿no? Mucha gente hace investigación ahí. De la facultad, por ejemplo, hay 3 profesores que recuerdo ahorita que han escrito artículos de espacios de funciones, ¿no? Está Maris Pichardo y Fidel Casarrubias Segura. Ellos trabajan fuertemente en esto, y de hecho aquí unos casos que les interesan mucho a las personas, ¿no? Sería lo que se denota como C sub X, esto igual viene en las notas, son las funciones continuas con dominio X y contradominio de los reales, como que los reales se omiten, ¿no? En la notación, como que son tan estándar que no hay que cargarlos. También de la misma manera se puede pensar en las funciones acotadas de un espacio métrico en los reales. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora todos estos sacos, ¿no?, que tenemos aquí de cosas, tienen propiedades bien bonitas, ¿no? Que uno puede comenzar a estudiar a partir de observar un paso más lejos, ¿no? Como que estuvimos trabajando en los espacios métricos y toda la vida se ha trabajado con funciones y así, y de repente como que parece que las funciones solo son maquinitas, ¿no? Ahora nos van a traer estructuras más chéveres, ¿no? Por ejemplo, una observación así rápida es que las funciones continuas de un espacio métrico X en los reales son un espacio vectorial sobre los reales. Y pues esto yo no lo voy a probar, ¿no? Nada más voy a señalar algunas cosas que se notan de lo que ya hemos hecho, ¿no? Precisamente
si nosotros tenemos dos funciones continuas sobre un espacio métrico X, la suma vuelve a ser una función continua y precisamente, como estoy hablando de los reales, pues tengo la definición de suma, ¿no? La suma de las funciones en un elemento de X no es otra cosa más que la suma de las imágenes, ¿no? También así, pues si R es un número real, tenemos la función R por F, que va a volver a ser una función continua con dominio X, ¿no? Y ustedes pueden checar de tarea que C de X cumple los axiomas de espacio vectorial. Entonces, tiene una estructura bastante interesante, ¿no? De entrada, así nada más, sin que le metamos nada de lo que hemos estudiado hasta el momento, ya arrojó forma, ¿no? De alguna manera. Ahora, pero pues nosotros estamos tratando de trabajar con la métrica, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué métricas puedes definir? ¿Qué métricas puedes aquí usar? Y bueno, aquí es uno de los momentos en los que la topología y el análisis se separan fuertemente, y es porque hay muchísimas más formas de darle topología desde el punto de vista de la topología a un espacio de funciones que desde el punto de vista del análisis. Y eso es porque desde el punto de vista del análisis nosotros tenemos pues la métrica y nosotros queremos que la topología provenga de ahí. En cambio, los topólogos luego hacen cosas muy raras y se construyen unas métricas pues muy salvajes, perdón, unas topologías muy salvajes. Entonces eso es lo que nos comienza a diferenciar de ellos. Entonces, una métrica que se ocupa mucho en los espacios de funciones y no son en todas, no son en todos los espacios de funciones porque vamos a ocupar el supremo y por esto necesitamos garantizar que este valor siempre exista, ¿no? Entonces, una definición que vamos a hacer es que si X y Y son espacios métricos, F y G, dos funciones acotadas, entonces definimos la métrica del supremo. Y precisamente esta está dada por la siguiente fórmula. En las notas le pusimos así, D sub entre dos funciones tendría que ser el supremo de las distancias en el espacio Y, o sea, en el contradominio de la función, entre la imagen de un elemento A con ambas funciones, y precisamente aquí vamos a hacer correr a en el dominio de ambas, ¿vale? Esa es la definición de la métrica del supremo para dos funciones, ¿no? Nosotros, si pensamos que estuviéramos trabajando aquí en los reales, permítanme agarrar mi X compacto, Y igual a todos los reales, si nosotros eligiéramos dos funciones aquí, dos funciones continuas, ahorita, entonces lo que haría precisamente la métrica del supremo es medir cada una de estas distancias, ¿no? Ahí nos puse el nombre. F la negra y que sea G la función roja. Entonces, para cada punto X, nosotros tendríamos que ir checando la distancia entre esos dos puntos. Pero esto es para cualquier X que nosotros nos vayamos a tomar. Y entonces, precisamente, cuando nosotros nos tomamos este supremo, que sería el valor, la distancia más grandotota que hay entre estas dos funciones, este sería precisamente el valor que toma la métrica, ¿no? Tan solo de que
la métrica, ¿no? Que tome el valor más grandota, pues nos diría que si dos funciones, la métrica entre ellos es cero, esto es sí y solo sí, pues la fórmula, no la voy a poner acá abajo, el supremo entre la distancia en y de f de a y g de a con a corriendo en x es igual a cero. Y pues recordamos que la distancia siempre es no negativa. Y entonces, si el supremo de un conjunto de números reales no negativos es cero, eso es porque cada uno de ellos es cero. Eso significa que para cualquier elemento en el conjunto X, cuando nosotros lo evaluamos en las dos funciones, la métrica es cero, y esto es sí, solo sí, pues f es igual a g, ¿no? Eso nos prueba la primera propiedad de métrica para la métrica del supremo, precisamente. Ahora, una cosa que hay que observar, que debí de haber dicho hace rato, es que precisamente por eso pedimos que las funciones estén acotadas, ¿no? Para que así, al estar acotadas las imágenes, los dos conjuntos, la unión de las dos imágenes está acotada y por lo tanto, este supremo de aquí tiene sentido, ¿no? Si no están acotadas, pues puede haber casos patológicos, como tomar en funciones de los reales y los reales la función de que a cada real le asigna el mismo, la identidad, y la menos identidad, ¿no? Que a cada real le asigna menos R. Estas dos funciones, pues, si uno quisiese llegar a tomar la métrica del supremo, siempre se rebasa, ¿no? O sea, siempre podemos encontrar, dado un natural, podemos encontrar un real tal que la distancia entre los dos valores de las dos funciones que dijimos es arbitrariamente más grande que este natural, ¿no? Muy bien. Otra cosa importante de notar, ¿no? Ahí es que la métrica del supremo sí es simétrica, ¿no? Y esto viene de su definición, esto es inmediatamente de la definición de nuestro objeto, ¿no? Porque precisamente aquí está en la definición, estamos tomando el supremo, pues estamos usando una métrica aquí como base, ¿no? La distancia en y precisamente esta nos permite cambiar, ¿no? O sea, la distancia es lo mismo de un lado al otro que del otro al uno, y por eso nos permite aquí hacer el cambio, y eso es lo que nos permite en la parte de los argumentos de nuestra función también volver a hacer el cambio, ¿no? De la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, y precisamente eso es lo que nos da esta propiedad de aquí, ¿no? Y pues noten que de la definición también la desigualdad triangular sale, ¿no? Al estar puntito por puntito. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Eso es un poco más elaborado, pero la verdad es que tampoco es un argumento difícil, ¿no? Eso ocurre punto por punto, ¿no? Entonces, cuando se toman los supremos, pues ya la desigualdad se preserva, ¿no? Viene de la desigualdad de Y. Esta viene de la desigualdad de D de Y, ¿no? O sea, de la desigualdad del triángulo de D de Y. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Sí se escucha? ¿No he estado hablando solo todo este tiempo? Sí se escucha. Muy bien, y vamos claros en las ideas, en lo que estoy diciendo, ¿todo va bien, Alex? Sí, bueno, en mi caso sí, por ahora sí. Muchas Cualquier gracias. cosa pregunto. Gracias. No, a ti. Vale. Entonces, seguimos, ¿no? Entonces, ahora, precisamente, si nosotros
nos fijamos por lo menos en estas funciones, en las que están acotadas con dominio X y contra dominio Y, nosotros aquí ya tenemos la superpoderosísima métrica del supremo. Esto ya lo hemos convertido en un espacio métrico. Y entonces, ocupando de las cosas que vimos al principio del semestre, si nosotros ya tenemos un espacio métrico, pues podemos hablar de sus subespacios simplemente heredando la métrica. Y pues, les recuerdo, ¿no? Voy a traer acá la memoria, lo voy a pintar de rojo, ¿no? Una proposición, no recuerdo si fue enunciada como lema o teorema, y es que toda función continua definida en un compacto es acotada, ¿no? Toda función continua definida en un compacto es acotada. Ese es de los resultados que se vieron, ¿no? Precisamente en algún momento cuando se estudió la compacidad. Y entonces, ¿esto cómo lo traemos? Pues eso lo que nos quiere decir es que si X es compacto, entonces cada función continua con dominio X y contra dominio Y es una función acotada. Entonces, muy en particular, se define la métrica del supremo, tiene sentido cuando X es compacto. Nota, si X es compacto, voy a poner acá, es espacio métrico. Muy bien, fíjense que uno podría ya empezar a hacer cosas bien raras, ¿no? Nada más aquí, por ejemplo, si ustedes recuerdan el conjunto de Cantor, en algún video se construyó de una manera un tanto chistosa, ¿no es cierto? El conjunto de Cantor se construyó como todas las funciones con dominio los naturales y contra dominio un conjunto que solo tenía dos elementos. Y entonces ahí se habló de algunas cosas. Aquí se le dio precisamente una métrica, ¿no? Fue la D, lo voy a poner así para evitar problemas, de Cantor, y esta era que entre dos cosas era 0, si f era igual a g, o 2 a la menos n, si solo si n era bla, 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 bla. Ahorita no me importa el n en realidad, solo me importa que recordemos que a este saco de cosas ya les habíamos dado una métrica, que era esta. Bueno, esa es una métrica, ¿va? Por ejemplo, por eso lo saqué, porque quiero que se confundan. El objetivo es que se confundan en este momento, que sangolote lo que ya sabemos, porque a los espacios de funciones se les puede dar varias métricas. No todas van a hacer lo que nosotros queramos o van a ser pertinentes para lo que nosotros deseamos. Nuestro objetivo en la vida, a estudiar métricas, en este momento al estudiar espacios de funciones, es estudiar las continuas con dominios en 0, 1. Pero necesitamos cubrir un poco de artillería para lograr nuestro objetivo, por eso estoy haciendo estas comparaciones. Ahora, esta cosa de aquí, el conjunto con dos puntos, puede ser considerado como un espacio métrico, con una métrica, pues medio chafona, ¿no? Precisamente, permítanme ponerle así, D sub 2 entre X y Y, pues que sea el valor absoluto entre X y Y. Si son el mismo punto, valdrá 0, y si son distintos puntos, valdrá 1 por fuerza, ¿no?
y también sin bronca me cumple la desigualdad triangular, ¿no? O sea, este conjunto con D sub 2 es espacio métrico, ¿no? Y entonces, pues además es un espacio métrico acotado. Eso está muy bonito, que sea un espacio métrico acotado, porque entonces automáticamente toda función condominio de hecho cualquiera, y contradominio este espacio métrico, pues son funciones acotadas, pues porque pues si todo el ambiente del contradominio es un espacio métrico acotado, pues en particular la imagen de cada función, que va a ser un subconjunto de este. Entonces, la ventaja de tomar esta cosa es que todas las funciones aquí están acotadas y entonces automáticamente uno tiene derecho a tomar o preguntarse, oye, ¿cómo es la métrica del supremo entonces entre dos funciones, ¿no? Aquí, entre f y g, funciones con dominio los naturales y contradominio? A este conjunto le llaman por razones históricas el 2, ¿no? Pero ahorita, ¿cómo es esto? ¿Cuánto puede valer? ¿Qué tiene chance de hacer esta función, ¿no? Esta lo que va haciendo es que en cada natural se va a fijar, según la métrica 2, ¿no? Que de hecho esta hasta tiene fórmula, ¿no? Entonces permítanme escribirlo. Sería así el valor absoluto de f de n menos g de n con n desde 0 hasta infinito, ¿no? Así queda definida bien nuestra métrica del supremo, era la definición, ¿no? Cada elemento del dominio lo evalúas, te fijas la distancia entre cada punto, lo echas en un costal y tomas el supremo. Y entonces quedaba así, solo hemos copiado la fórmula, ¿no? Pero además, cada uno de estos, ¿no? La métrica solo puede tomar a lo más el valor 1, ¿no? Siempre es menor o igual que 1. Y de hecho, entonces, esta otra vez, fíjense, la métrica del supremo entre f y g va a tener que ser de nuevo la métrica discreta, ¿no? O sea, va a ser 0 si f es igual a g y va a ser 1 si f es distinta de g. Y pues ya lo vimos el argumento acá, ninguno de estos supera al 1. Y si llegasen a ser distintos dos funciones, o si de una función es distinta a otra, por lo menos lo son en un punto, y entonces ahí vale 1. Entonces así como este supremo vale 1, ¿no? Entonces, observación, en fun de n2, ¿no? O sea, las funciones de los naturales en 2, pues la métrica del supremo es discreta. ¿Vale? Es un ejemplo así, un tanto pues feo, ¿no? En un lugar donde se ve muy bonita la métrica del supremo es aquí, ¿no? En las funciones continuas, con dominio el intervalo 0, 1 y contradominio los reales. Ese es un lugar que hemos trabajado muchísimo desde el cálculo, ¿no? Entonces aquí, cuando uno considera el dominio, aquí las funciones, además las funciones continuas se ven preciosas, ¿no? Porque el dominio es compacto, es conexo, ¿no? Entonces pasan cosas chéveres, como el teorema del valor intermedio, ¿no? Y entonces vean, aquí tenemos dos funciones, y precisamente al ser continuas son así bastante bonitas, y pues
para cada real que nos tomemos aquí, nosotros siempre podemos ir considerando la distancia que tienen sus imágenes y por lo tanto podemos definir la métrica del supremo. De hecho, este es el caso más directo, ¿no? Precisamente, es las funciones continuas contra dominios reales y definidas sobre un compacto, esas las conocemos desde cálculo, ¿no? Entonces, este es un lugar muy bonito y va a ser uno de los lugares más importantes a estudiar en el análisis, ¿no? Sobre todo en este curso ahora queremos ver dos cosas, ¿no? Queremos notar convergencia y compacidad. Voy a ver, ya vi que hay algo en el chat. Dice, ¿por qué las...? Voy a quitar el micrófono para leerlo, porque leo re feo en voz alta. Ya leí, Juan Antonio. No, precisamente eso es la única y extremada razón, ¿no? Deja algo aquí en paréntesis, ¿no? Y hace rato se los decía, ¿no? Tomemos f de x igual a x y la función g de x igual a menos x y precisamente no existe, ¿no? El supremo de x menos x cuando x corre en los reales, ¿no? La función no está acotada, entonces el supremo no está definido. Y fíjate que sí hay muchas más funciones en las que se pueden definir. En las notas, pues vienen las acotadas, que fueron las que hemos comentado ahorita en el video, pero también están otras funciones que denotamos así, ¿no? Estas funciones tenían una superpoderosísima magia y era que, en los reales, ¿verdad? Y tenían esta propiedad, ¿no? Para cualesquiera dos puntos de dominio, si ustedes toman la distancia entre las imágenes de estos, esto queda ahí, por abajo de la distancia en X de los dos puntos, pero también queda esta distancia acotada por esta suma. Estas funciones, quién sabe para qué son o quién sabe por qué son. Ahorita no nos interesan, ¿no? Se usan muchísimo más adelante. Pero este solo es un ejemplo de función que, pues aquí funciona bien la métrica del supremo por estas propiedades que uno le pide, ¿no? Precisamente en las notas viene la cuenta y es esta desigualdad con la métrica la que produce que la métrica del supremo tenga sentido, ¿no? Y estas son continuas, estas funciones, precisamente ahí se ve, ¿no? De la desigualdad de esa misma que encierro se nota que son continuas, pero no necesariamente son acotadas estas funciones, ¿no? Y esto es lo que es bonito. De ahí en fuera no es por otra razón, ¿no? Básicamente así debería como de decir un meta proposición, ¿no? Si usted agarra un subconjunto sigma de funciones de x en y la métrica del supremo en sigma tiene sentido, úsela, ¿no? O sea, porque nosotros, les recuerdo que la labor de la matemática es dar resultados, ¿no? Dar explicaciones de cosas, aseverar un camino. Y pues aquí no nos interesan las cosas en sí, más que si responden preguntas o son buenas para algo, ¿no? Entonces, precisamente, si yo tengo un subconjunto de funciones y ahí la métrica del supremo jala y además sirve para algo, ocúpenla sin miedo, ¿no? Sin problema alguno, ¿vale? Y pues también hay trucos, ¿no? Que se ocupan después, más adelante, pero ahorita de entrada sí me parece que está muy bien pensarlo, ¿no?
Y pues por último, no sé, ¿no? Me gustaría mucho si tienen dudas, comentarios, sugerencias de este tema. Se pone medio escabroso a la hora de manejarlo, ¿no? Porque ahora las cosas ya no se ven como tan... Bueno, si de por sí ya se veían borrosas con la abstracción, ahora se ven todavía más borrosas, ¿no? Porque ahora es como que cuando nos conviene nos abstraemos y cuando no métele un poco de lupa. Y ese métele un poco de lupa es precisamente al evaluar la función, ¿no? O sea, lo que les ponía hace rato, o por ejemplo lo que viene en la tarea, ¿no? En la tarea tienen que probar varias cosas, o si no viene, pues tarea moral, ¿no? Es que si ustedes toman el conjunto de funciones de x en y, perdón, con dominio, el producto cartesiano de x en y contra dominio z, estas funciones son equipotentes, les recuerdo con el tema cuando vimos los de conjuntos, no lo vamos a ocupar, no es importante si no lo recuerdan o si no lo manejan, solo es el dato cultural y para comenzar a hacer el manejo, ¿no? O sea, lo que vamos a usar fuertemente nosotros es la métrica del supremo y la convergencia, ¿no? De hecho, nada más para terminar esto, esto es así, ¿no? Aquí hay tantas funciones como hay funciones con dominio en X y contradominio, el conjunto de funciones de Y en Z, ¿no? Esos dos conjuntos tienen el mismo número de elementos y hacer una prueba es chistoso porque ahora nosotros tendríamos que dar una función el sí con dominio uno y contradominio el otro, ¿no? Y si a mi función phi, permítame ponerle así grandota, nosotros le metemos una función f, pues esa vive aquí, ¿no? Esa f, pero nosotros entonces la phi de f, esa ya vive acá. Entonces automáticamente uno tiene derecho a evaluarla en un X, porque tiene dominio X. Pero eso, ese monstruo, ya así como lo ven de chistoso, sería una función con dominio y contra dominio Z. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con que se va poniendo en borrosa la notación, ¿no? Y ya, pues ahí me gustaría dejarle, ¿no? No sé si tengan más dudas, comentarios o quieran que comentemos alguna otra cosa, o que vamos a unos ejemplos más feos o unos ejemplos más bonitos. ¿Cómo ven? Bueno, y pues si no es el caso, pues ya voy a terminar la grabación y pues seguimos aquí atendiendo sus dudas, ¿no? Muchas gracias por asistir.